Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un verdadero honor presentar este evento que en el marco de la Semana Académica de Economía, en su edición 2025, tenemos hoy la grabación del podcast de Coyuntura, el panorama de la política macroeconómica en México, ¿verdad?, que van a presentar la doctora Eufemia Basilio, que es la coordinadora, la doctora Teresa López González, la doctora Mónica Mimbrera y el doctor Jorge Peregrino. ¿Tal? Sin más, tiene usted la palabra, doctora. Bienvenidas. Mucho éxito. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, yo soy Eufemia Basilio y hoy es un día muy especial en Coyuntura Económica, el podcast, porque como se los prometimos en redes sociales, tenemos público en vivo y es un honor que muchos de nuestros seguidores y seguidores estén aquí el día de hoy. Nos encontramos en la FES Zacatlán en el marco de la Semana de Economía en su edición número 25, que se da paralela al festejo de los 50 años de la FES Zacatlán, así que nos unimos a la celebración. Bienvenidos a este episodio especial de la segunda temporada de Coyuntura Económica, el podcast. Los invito a que se unan a la conversación y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Los links los van a encontrar en la descripción de este episodio y les están apareciendo ahora mismo en la pantalla. También recuerden que pueden descargar gratuitamente el boletín Coyuntura Económica entrando a la página cam.yec.unam.mx. Al día de hoy estaremos hablando acerca del panorama de la política macroeconómica en México y cuál ha sido el papel que han jugado con respecto al crecimiento económico, y para eso están con nosotros tres invitados muy especiales, expertos en el tema. Se trata de la doctora Teresa López, la doctora Mónica Mimbrera y el doctor Jorge Peregrino. Me voy a tomar un momento para hablarles un poco de sus trayectorias. La doctora Teresa López González es doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesora titular de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, tutora de posgrado en Economía de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es asesora de un considerable número de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en economía, ponente y conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Ha sido corresponsable y responsable de proyectos de investigación financiados por PAPIT. Tiene publicaciones de capítulos en varios libros colectivos con temas de política monetaria, fiscal y cambiaria, deuda pública, financiamiento para el desarrollo, asimetrías económicas, financiamiento de las empresas y restricción externa al crecimiento, entre muchos otros temas. Doctora Tere, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Gracias por la invitación a la doctora Eufemia Basilio, y es un gusto estar con ustedes y con mis pares que fueron alumnos míos y además egresados de acá, igual que yo. Entonces, un doble gusto y un agradecimiento para los tres. Muchas gracias, doctora. También nos acompaña la doctora Mónica Mimbrera Delgado. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de La Habana, maestra y doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con orientación al campo de conocimiento de economía financiera. Desde junio del 2018 pertenece al programa de tutoras del Posgrado Nacional en Economía de la UNAM. Se desempeña como docente de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en donde es responsable del Seminario de Investigación y Titulación Nuevos Retos Macroeconómicos y Empresariales bajo el contexto de financiarización de la actividad económica. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenida. Doctora, es un gusto, como siempre, estar aquí. Nuevamente, pues te agradezco la invitación. Es la segunda oportunidad que tenemos de hacer este podcast y me siento muy contenta de pues estar al lado de la doctora Tere, de Jorge Peregrino, y pues muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Jorge Peregrino. Él es doctor en Economía por la UNAM, es profesor titular A de tiempo completo en la FES Zacatlán, es miembro del SNI Nivel 1, ha liderado 2 proyectos de investigación PAPIT, actualmente trabaja en el proyecto Inestabilidad y Concentración Financiera durante el ciclo económico bajo el marco institucional y legal de la Banca Central, es tutor de maestría y doctorado en el campo de Economía Financiera y coordinador del diplomado Estrategias de Inversión Bursátil y Control del Riesgo Financiero. Bienvenido, Jorge, qué gusto que nos acompañes. No, pues el gusto es mío y qué bueno que me invitaste porque ya me habías dicho y Ya era tiempo. ya era que tiempo. estuvieras con nosotros. Y bueno, súper bien porque pues vamos a estar acá en vivo y que los
viene toda esta producción y pues agradecido, ¿no? Y sobre todo de compartir con ustedes, las compañeras. Muchas gracias a los tres y bueno, a los aquí presentes les pido que recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Y bueno, antes de iniciar con el tema que trataremos hoy, me gustaría comentar lo orgullosa que me siento de ser exalumna y ahora profesora de la FES Zacatlán, esta facultad que me ha dado mucho y bueno, celebro los 50 años de la universidad que engrandece y nos hace grandes. Y bueno, también seguramente nuestros invitados estarán de acuerdo en que es un gran festejo y que pues hay que participar en este. Les agradezco que estén en este marco en el evento el día de hoy. Y sin duda hablar de políticas macroeconómicas en nuestro país es un tema que nos atañe a todos. Hoy vamos a ver justamente cómo impacta en nuestra economía. Para esto preparamos algunos tópicos que darán guía a esta conversación. ¿Qué les parece si iniciamos? Ok, bueno, considero que el primer punto que podemos abordar es sobre el papel que ha jugado la política fiscal en el crecimiento económico. Sabemos que mucho se ha debatido respecto a la postura a favor o en contra del actuar de la política fiscal, pero me gustaría saber ustedes que son expertos en el tema, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la discusión teórica histórica sobre la eficacia o no de la política fiscal ha sido ya muy larga y data desde los clásicos, ¿no? No obstante, esta discusión, esta controversia, pues toma fuerza hacia la década de los 70. Y sin embargo, generalmente los enfoques convencionales se olvidan de que la política fiscal, en los momentos del crecimiento del capitalismo, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, cumplió un papel muy importante, ¿no? Y no obstante eso, bueno, hacia la década de los 90 nos llega un modelo donde automáticamente se subordina la política fiscal a la política monetaria, que es parte de lo que estamos, ¿no? Entonces, esa es una discusión antigua y que debemos enfrentarla a partir de la década de los 90 por estas políticas que hemos visto de casi 3 décadas y la estabilidad monetaria no nos ha llevado a un crecimiento económico, ¿no? Entonces, es parte de la discusión de hoy en día. Realmente creo que es así y bueno, muestra de ello, coincido con esta postura heterodoxa, es que hay una falta de crecimiento. ¿Consideras el uso procíclico de la política fiscal? ¿Cómo ves tú, Moni? Bueno, yo coincido también con la doctora Tere en que pues tantos años de enfoques neoliberales pues han permeado de manera importante incluso en el imaginario de la sociedad. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como nación es superar esta idea de que las finanzas públicas deben ordenarse, organizarse de manera similar a como se hace con las finanzas empresariales o las finanzas familiares. Finalmente recordemos que pues el Estado, el gobierno es una entidad, es un agente económico diferente y que también tiene funciones muy dispares a las que tendría una empresa o una familia. Entonces, esa parte que debemos decirlo, el pensamiento neoliberal ayudó a asentar esta idea de que el gasto público es inflacionario, genera efectos de expulsión de la inversión privada y retomar la idea de una política fiscal que promueva el crecimiento como complemento de la inversión privada, pero también como un elemento que ayude a detonar un crecimiento y una mejor calidad de vida. Traigo un dato que hace algunos días publicó el doctor José Luis Calva en un artículo del Universal, y en él el doctor Calva presenta para el periodo 1935-1982, que es un periodo que él denomina como el desarrollo liderado por el Estado, una tasa media de crecimiento para ese periodo de 6.07%, en tanto que para la etapa de lo que podríamos llamar el modelo neoliberal, pues sabemos que las tasas medias de crecimiento
de 1994 a 2023 que él reporta en este documento, andan por ahí del 2.21%. Entonces, creo que el reto es repensar una política fiscal que sea complemento de la inversión privada, pero que también ayude a mejorar indicadores de desarrollo económico. Un reto muy difícil, ¿no, Jorge? Porque finalmente estamos permeados por esto, el modelo de metas de inflación, el hecho de pensar en, como decía Mónica, el gasto público es inflacionario y tal, es difícil, ¿no?, en este panorama. Sí, es difícil pensarlo, sobre todo considerando, por ejemplo, que pues ideológicamente pues, son esas limitaciones que se tienen, ¿no? Yo iría más en el sentido de este modelo neoliberal en realidad no fue una desaparición del Estado totalmente en ciertas áreas, porque creció el gasto corriente, por ejemplo, hasta 3 o 4 veces con Peña Nieto, con Calderón, ¿verdad? Que pues, se ampliaron algunas oficinas, ¿no? Algunas secretarías, algunas cosas, ¿verdad? Y que en realidad pues de alguna manera se prestó para corrupción y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, este cambio que viene, pues yo creo que afortunadamente está enfocado a precisamente redistribuir todos los recursos que andaban por ahí, ¿no? En pagando rentas de secretarías, ¿no? De 20 millones, ¿no? Y entonces, bueno, eso es por un lado. Por el otro, pues efectivamente, ¿no? Uno de los problemas también es cómo se está financiando, ¿no? Este gasto, y a mí me parece que, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que la demanda determina la oferta y sería una demanda que va a hacer el gobierno por recursos, el Banco Central podría financiar al Estado. Bueno, no le veo ningún problema si se va a financiar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si los estados se financian con la banca comercial, ¿no? Porque pues de alguna manera eso está bastante raro, ¿no? Y es parte precisamente de esta agenda ideológica que fue el modelo neoliberal. Que pues como has dicho ha sido difícil, ¿no? Un poco el contrapeso de poder actuar, sobre todo para la política fiscal, en este entorno que nos ciñe mucho la estabilidad y no tanto el crecimiento. Y justamente vamos ahora a la otra parte. ¿Qué pasa con la política monetaria? ¿Cuáles creen que sean las limitantes de la política monetaria en el marco justo del modelo de metas de inflación? Sí, precisamente en esta discusión teórica y en este dominio del pensamiento convencional, llámese la nueva macroeconomía o el nuevo consenso monetarista, estos teóricos, que es una mezcla de neokeynesianos y la nueva escuela clásica, tratan de demostrar precisamente que la política monetaria es más eficiente para estabilizar a la economía y para conducir al crecimiento económico. Hay dos cosas que hay que precisar. El modelo macroeconómico de metas de inflación tiene inconsistencias teóricas. Una de ellas, por mencionar solamente una, es la hipótesis de la paridad descubierta de la tasa de interés. Esa hipótesis no se cumple incluso en los países industrializados y mucho menos con nuestros países respecto al mercado internacional o a las tasas, al arbitraje de tasas internacionales. Pero la otra es que en términos prácticos ese modelo es inaplicable a los países en desarrollo como México. No obstante, lo aplicaron, y un elemento por lo cual no es aplicable a los países en desarrollo como México es porque el tipo de cambio es el principal transmisor de la política monetaria, el principal transmisor de la inflación. ¿Y por qué es el principal transmisor? Porque nosotros tenemos una dependencia tecnológica que implica que para aplicar ese modelo el gobierno mantenga un tipo de cambio nominal estable, pero un tipo de cambio real apreciado. Y en el momento en que se ajusta, hay un impacto vía las importaciones por esa dependencia tecnológica que tenemos. Entonces, bajo esos, contradicciones teóricas y prácticas para inducir o aplicar esa política macroeconómica, se implantó esta idea de que primero era necesario bajar la inflación para luego crecer. Y como lo decía al inicio, llevamos más de 3 décadas, crisis de la deuda ha venido predominando como objetivo prioritario
la estabilidad de precios, suponiendo que eso nos va a asegurar una estabilidad en el crecimiento económico, lo cual no se ha cumplido, ¿no? Entonces, bajo esos elementos se ha implantado esa lógica de la eficiencia de la política monetaria, sobre todo restrictiva, basada en el incremento de la tasa de interés para contraer demanda y bajar la presión sobre la oferta. Una oferta que tiene problemas estructurales. Entonces, eso debe quedar muy claro. Ese modelo, no obstante las contradicciones teóricas y prácticas, se implantó concretamente a partir de la década de los 90, y los resultados de evidencia empírica muestran que fue errado. La estabilidad monetaria no nos ha asegurado un crecimiento económico, digamos, estable en el mediano y largo plazo. Sí, para ampliar lo que comentaba la doctora Tere, yo agregaría también que el esquema de metas de inflación pues ya está presentando dificultades muy serias en relación a el instrumento de política monetaria que utiliza. Recordemos que la pandemia, la intervención de Rusia en Ucrania han puesto sobre la mesa elementos que han favorecido procesos inflacionarios por choques de oferta. Recordemos que una de las ideas más importantes que sostiene el esquema de metas de inflación es que la inflación es resultado de presiones de demanda y que entonces el instrumento que utiliza el esquema de metas de inflación, que es la determinación de una tasa de interés de política, puede funcionar hasta cierto punto para choques de demanda, pero los choques de oferta y los mismos bancos centrales reconocen que les ha costado mucho trabajo identificar, sobre todo si estos choques de oferta van a ser temporales o permanentes, y pues han tenido que recurrir, lo hemos visto, a instrumentos de política monetaria que ellos denominan no convencionales. Entonces, y bueno, si a esto le agregamos todo lo que está ocurriendo con Donald Trump, los incrementos aranceles, que seguramente una buena parte de ese incremento arancelario va a terminar impactando precios a consumidor final, pues se vuelven a repetir escenarios de choques que implican este proceso de transmisión que decía la doctora, sobre todo en el caso de economías en desarrollo, del tipo de cambio hacia la inflación. Entonces, estamos en un momento en el que los bancos centrales van a tener que sondear qué otros instrumentos van a tener que utilizar, porque seguramente nos estamos empezando a recuperar del choque inflacionario que provocó la etapa COVID, y ahora viene toda esta guerra comercial que seguramente también va a traer presiones inflacionarias. Entonces, sí hay un escenario difícil, y yo creo que es el momento de repensar el esquema de metas de inflación como un mecanismo de control de la estabilidad de precios. Justamente, ¿no? En el entorno actual, como bien comenta Moni, Jorge, vemos un panorama complejo, ¿no? Ante todo lo que está pasando, y sobre todo estar enmarcados en este modelo de metas de inflación que mencionábamos, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama? Sí, uno de los problemas precisamente es que, pues en este caso, la política monetaria, yo creo que, pues como ya bien decía la doctora, pasa a segundo término. Se sabe que la política cambiaria es la más importante. Las intervenciones del Banco de México lo hacen notar así. Y pues cabe recordar, por ejemplo, que entre la doctora y la doctora Mante, ¿no?, fueron las primeras en rescatar esta discusión de la esterilización del tipo de cambio, y además plantear que cuando venían, ¿no?, los autores extranjeros, ¿no?, aquí hay que tener cuidado porque nosotros tenemos una economía abierta, y entonces el tipo de cambio se esteriliza. Y precisamente aquí la pregunta es: ¿se esteriliza para qué? ¿No? ¿Para acumular reservas? O sea, para evitar la inflación, o en este caso que el tipo de cambio se nos desajuste, ¿no? Que yo creo que va más por
la cuestión del tipo de cambio. De ahí que tengamos un diferencial de tasas de interés, que igual tampoco no nos permite en ningún momento crecer. Entonces, yo creo que habría que estar atentos a qué va a suceder con la salida y entrada de capitales en estos días, pero pues bueno, afortunadamente han seguido entrando reservas, que puede el Banco Central seguir subastando. Yo no le veo ningún problema de ahí, por ahí, y quien quiera apostar en contra del Banco Central, yo me tomaría 2 veces, ¿no? Lo pensaría varias veces inclusive, porque mientras haya esta cantidad de dólares en las reservas, no le van a poder modificar el tipo de cambio al monto en el que se encuentra, ¿no? Sí, es real, ¿no? Finalmente, en el entorno que hablamos de estabilidad y de el modelo de metas de inflación, de pronto habría que replantear, como decía Mónica, la idea de que solo estabilicemos y no crezcamos, ¿no? Ya bien lo comentaba también la doctora Tere, pero pues como también sumándonos a lo que decía Jorge al final, ¿qué pasa con el Banco Central, ¿no? Y justo para allá va la siguiente pregunta. Cuando hablamos de la autonomía de la banca central y la estructura del mercado interno, ¿cuál podemos decir que ha sido el impacto en la política monetaria? Sí, agregando un poco a lo que mis compañeros mencionaron, es, dada la integración de la economía mundial, hoy en día la política monetaria tiene muchas más limitantes que la política fiscal. Mientras mantengamos la soberanía monetaria, es decir, mientras los estados puedan seguir emitiendo su moneda, ¿no? Esa es una. La otra es el replanteamiento y el cuestionamiento a la autonomía del Banco Central, en el sentido de que solamente se ha fijado desde 1994 un objetivo, la estabilidad monetaria, y la estabilidad monetaria o la estabilidad de precios no asegura la estabilidad financiera. En una economía como la nuestra, que es muy propensa y muy vulnerable a los choques externos, fundamentalmente de la tasa de interés y del tipo de cambio, ¿no? Entonces, hoy en día lo que debemos estar replanteando y discutiendo es precisamente los limitantes que tiene la política monetaria para asegurar un crecimiento económico y la autonomía del Banco Central, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la política monetaria tiene bastantes retos. Desde la década de los 70, Blinder ya decía que la política monetaria había perdido algunos de los instrumentos que consideraba que eran fundamentales para controlar la liquidez, que eran precisamente los agregados monetarios. Pero además, hoy en día tenemos un problema de la capacidad de la banca comercial para generar liquidez, ¿no? En un sistema altamente desregulado, eso puede generar fuertes presiones, y no solamente eso, sino desviar los recursos al financiamiento de la actividad productiva por las inversiones en activos públicos, como son los bonos del gobierno, que como bien lo comentaban, son necesarios emitirlos para mantener la estabilidad del tipo de cambio monetario. Entonces, nosotros mismos hemos generado un círculo vicioso. Necesitamos evitar el traspaso del tipo de cambio a la inflación y entonces esterilizamos, pero esterilizar significa emitir deuda pública, y la deuda pública lo pueden tener residentes nacionales, residentes extranjeros y la propia banca comercial, y esa deuda pública interna implica el pago de intereses. Y hoy en día la deuda pública, por las estadísticas, la evidencia empírica, manifiesta que no se está utilizando para el crecimiento económico, sino para este tipo de operaciones, como bien lo decía la doctora Mónica. Ya tiene fuertes limitantes este modelo basado en estos mecanismos que eran necesarios para aplicar ese modelo de metas de inflación bajo la hipótesis de que una vez que estabilizáramos los precios íbamos a crecer. Sí, finalmente en este entorno, Moni, es complejo, ¿no? Aunado a todo lo que ya habíamos dicho, justo el papel que nos limita también por parte de la banca central a la política monetaria. Sí, es complejo y paradójico, Eufemia, porque retomando este hilo de explicación que exponía el doctor Peregrino y retomaba la doctora Tere, digamos que una reducción de tasas de interés
que pudiera existir pensando en lo que se avecina en algunos días, que pueda haber movimientos de tasa que nos favorezcan, vendrían capitales, pero eso implica un crecimiento en los activos internacionales de Banco de México que tendrá que esterilizarse para mantener el balance. Entonces, bueno, eso implica pues emisión de deuda gubernamental que tiene un costo financiero. Entonces, tenemos mercados que necesitan liquidez, que además es necesaria, no nada más para un tema de balance, de la hoja de balance del Banco Central, sino también para un sano funcionamiento del sistema de pagos, que ahí también hay otro elemento, ¿no?, de este mercado de dinero. Entonces, tenemos una economía que está con liquidez relativamente abundante, pero que se está destinando o que se equilibra con deuda gubernamental con fines de regulación monetaria. O sea, no es una deuda gubernamental que se vaya a utilizar para la creación de infraestructura, financiamiento de programas sociales. Entonces, sí hay una paradoja muy importante. Yo vería un escenario económico dominado sobre todo por variables e intereses financieros. Que difícilmente abonan al crecimiento, ¿no?, como ya lo hemos dicho. Y justamente entender ante la complejidad de esto, ¿qué margen tendrá ahora la política monetaria, ¿no? ¿Por qué? Sí, sobre todo volviendo, por ejemplo, un poco a esta situación de esta separación del Estado y la banca, pues no hay tal, ¿no? Sobre todo cuando consideras que los reportos están garantizados en valores gubernamentales y que eso es lo que le genera liquidez a la banca comercial. O sea, el Estado está subordinado prácticamente a la liquidez que le tiene que generar el Banco Central al Banco Comercial para que funcione. Sobre todo si tienen problema de liquidez en este momento, ¿no?, que hay demasiada volatilidad. Ahorita ya creció otra vez la bolsa, no sé, 17, 20%, pues entonces va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, el gran asunto es por qué el Estado no garantiza también otras operaciones, por qué sí garantiza la operatividad de la banca y por qué no garantiza la actividad productiva, por qué no garantiza algunos créditos en algún otro sector, ¿no? Los FIRA funcionan, ¿no?, de alguna forma, pero pues sí habría que pensar en otros instrumentos, ¿no?, aparte del sector agrícola, donde están garantizados por el Estado, así como están garantizadas las operaciones de reporto, pues entonces ahí de alguna manera permitiría tener un crecimiento económico, ¿no? Definitivamente, pues son recomendaciones muy importantes que, como siempre digo, están sobre la mesa y ojalá se tomen en cuenta por parte de los hacedores de política, ¿sí? Y determinado por la demanda, eso es súper importante, o sea, porque el Banco Central no puede estar ofreciendo dinero así, y entonces determinado por la demanda del Estado y por la demanda de las personas, ¿no? Sí, creo que eso sería primordial, ¿no? Y justamente ya hablando en el entorno de tanto la política fiscal y la política monetaria, me gustaría finalmente retomar que es necesaria la coordinación entre ambas, ¿no?, entre la política fiscal y monetaria. ¿Cómo creen que debería darse esta coordinación en pro, sobre todo, del crecimiento económico en México? Sí, quisiera agregar algún aspecto muy importante que no debe perderse de vista. El Banco Central, con estas crisis que finalmente los bancos comerciales han provocado, el Banco Central se ha convertido en el prestamista de última instancia de este sector y ha dejado de cumplir la función del banquero del gobierno. Entonces, ese es un cambio también muy importante que en este contexto de aplicar este tipo de políticas convencionales, pues ha sido disfuncional, en particular para los países en desarrollo como México, ¿no? Entonces, ahora, en términos de la coordinación de la política fiscal, debe quedar claro que la discusión entre los enfoques convencionales y heterodoxos, y entre ellos el poskeynesiano, jamás los enfoques heterodoxos han sostenido que la política fiscal por sí misma va a llevar a la estabilidad, va a ser una de las funciones de la política fiscal y de la intervención del Estado en la economía, entre las tres que menciona Musgrave, la estabilidad del ciclo económico. En ningún momento, y la distribución del ingreso,
¿no? Son funciones muy importantes. En ningún momento han sostenido los enfoques heterodoxos que la política fiscal por sí misma. Dicen bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues que haya capacidad no utilizada. Y ese es un rasgo característico del capitalismo, que hay capacidad no utilizada incluso en los países industrializados. Así lo han mostrado las recesiones que se han presentado desde la década de los 70. Entonces, si partimos de esas condiciones, hay características en las economías que permitirían echar mano de política fiscal activa. Sin embargo, estas políticas tienen que ser de acuerdo a cada país, pero además debe ir, en el caso de nosotros, muy claramente coordinada con la política monetaria y con la política cambiaria. Si nosotros acabamos de decir que el tipo de cambio es el principal transmisor de la inflación, porque tenemos dependencia tecnológica, Sirwal diría, la restricción externa al crecimiento, entonces, ¿qué nos falta? Pues no solamente la coordinación de la política fiscal, monetaria y cambiaria, sino también la política industrial, que no hemos resuelto el problema de la sustitución de los bienes de capital y dejamos eso como un impasse y entramos a la sustitución de manufacturas, como si eso nos hubiera llevado a un crecimiento o nos iba a llevar a un crecimiento, y en realidad lo que pasó es que se agudizó la restricción externa. Exportamos manufacturas, pero importamos muchos bienes intermedios y de capital, entonces no resolvió ese problema. Entonces yo diría, no solamente la coordinación para empezar, de estas tres políticas, sino además una política industrial que ha sido, incluso en la 4T, y hoy en día, que no va a ser fácil para este gobierno, echar a andar, parece que esos son digamos, los indicios, una política industrial verdaderamente de sustitución de bienes de capital y bienes intermedios. Sin eso, y eso ha sido el fracaso desde los 70. Ha habido política fiscal, digamos, sin coordinación con la política monetaria y abusando de la política cambiaria, que era un instrumento para resolver problemas de balanza de pagos, se ha convertido en un instrumento antiinflacionario, en esto que acaban de mencionar. Entonces, no olvidar la coordinación, y depende de las características de cada país, y la ausencia que ha estado de una política industrial integral, no solamente a nivel sectorial, sino también a nivel regional. Sí, definitivamente son retos importantes, ¿no? Bueno, que es un problema que viene de décadas atrás, pero coincide, es un reto importante para la actual administración, ¿no? ¿O cómo ves el panorama, Moni? Sí, es un reto complicado, y yo retomaría también, la doctora pone énfasis en instrumentos claves, particularmente el tema de la política industrial. Si pensamos en una coordinación, obviamente pensando en temas de crecimiento, de desarrollo, yo también creo que conviene, sobre todo en el panorama social que se está viviendo en México, retomar, como mencionaba en la primera intervención, un papel mucho más activo de una política fiscal que también, a través de un gasto social, genere mejores condiciones de vida, ¿no? Obviamente estos elementos que mencionaba la doctora son muy importantes, pero también el desarrollo de una serie de circunstancias educativas, de salud, de recreación, que permitan también un entorno mucho más armónico para el desarrollo de las comunidades. Y creo que en parte pues son también políticas que se han descuidado pues en los últimos 30, 40 años. Pongo un ejemplo que a lo mejor puede ser muy simple, recordando mi esposo juega béisbol los domingos, y pues estos grandes deportivos en la Ciudad de México, tipo La Reynosa, Xochimilco, Oceanía, pues datan de muchísimos años atrás, y realmente son espacios de convivencia deportiva y cultural que conviene volver a recuperar, y que necesitan de una infraestructura pública y de inversión, de gasto social, que pueda mejorar las condiciones de vida de
las comunidades, ya no digamos el tema de salud, ya no digamos el tema de vivienda, ¿no? Sheinbaum ha comentado algunos cambios en ciertas políticas que pudieran favorecer sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes, el tener acceso a una vivienda. Yo también plantearía como parte de estos retos de coordinación de políticas económicas el repensar este enfoque social de la política fiscal en combinación con otro tipo de políticas públicas. Que en definitiva es un todo, ¿no? En conjunto deben actuar la coordinación de políticas para incidir en el crecimiento, pero de ahí también al desarrollo, ¿no? No habrá que olvidar esa parte, ¿no, Jorge? Sí, yo pondría el ejemplo de Estados Unidos. Es lo que trata de hacer, lo que tratan de hacer todos, ¿no? Y que tendríamos tratar de hacer también nosotros. Lo está haciendo mal, ¿no? O sea, evidentemente poner un tipo de cambio o anunciar una política, aranceles y demás, es bastante extraño que crean que va a regresar su industria allá. Bastante extraño. Lo único que va a suceder es que es muy difícil para un empresario decir, me voy a regresar allá, ¿no? Porque lo que va a suceder es o van a bajar salarios, o va a haber desempleo, o nos van a subir los precios, ¿no? O sea, van a hacer eso, ¿no? Y ya luego ya después, si no hay otra solución, pues pensarán irse, pero eso va a tardar años, ¿no? Entonces es también lo que a veces mucho se plantea aquí, un tipo de cambio, los precios resuelven las cosas, ¿no? Entonces ya hemos visto que pues un tipo de cambio no lo resuelve. Luego, entonces, pues sí necesitas las capacidades de intervención del Estado para fomentar esas cosas, ¿no? Yo recuerdo la política también de agricultura de López Obrador, ¿no? De, bueno, pues les vamos a dar granos, ¿no? Baratos. Y entonces dices, bueno, pues si yo criaba puercos, ahora voy a criar, ¿no? O voy a ir a los granos. Eso no pasa así, o sea, no pasa así por que te reduzcan un precio, ¿no? Entonces, eso es lo que no debemos hacer. O sea, eso no va a suceder de esa forma, ¿no? No va a suceder. Necesitamos que las capacidades del Estado crezcan también, porque lo único que tenemos son militares haciéndolo, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, ¿quién va a llevar alguna industria, alguna cosa? Y retomando lo de Moni, pues básicamente, por ejemplo, en términos de infraestructura básica, pues yo pensé que después del COVID íbamos a ver más hospitales, por ejemplo, ¿no? Aunque la capacidad instalada esté sobrada, aunque no sean rentables, porque pueden ser rentables a 200 años, pues de eso se trata el gasto público, ¿no? Entonces, tenemos hospitales desde los 50, ¿no? Entonces, yo pensaba que iba a suceder eso, pero bueno, no ha sucedido. Esperemos que suceda, porque ya tan solo con la infraestructura básica de este país, electricidad, todo esto que igual ya han mencionado, pues sería suficiente, ¿no? O sea, para un crecimiento económico. Pero si vamos a esperar que los incentivos, que los precios y algunos otros indicadores ahí, o precios de referencia van a resolver esto, no es así, porque eso es lo que deberíamos estar viendo, es qué está haciendo Estados Unidos mal y cómo no va a funcionar definitivamente, ¿no? En definitiva, pues es, como decimos, hay que repensar de manera lógica todo esto, ¿no? Y bueno, no tanto nosotros, sino por parte del gobierno, que como digo siempre, se dan recomendaciones muy útiles y buenas, pero lo importante sería que hicieran eco, ¿no? Y que de algún modo se tomara en cuenta la importancia, como hemos dicho aquí, de la política fiscal, de ambas, ¿no? No es que digamos la política fiscal es más importante que la monetaria, sino justamente que se den igual valor a las dos y que entendamos la importancia del actuar en conjunto, ¿no? Que es lo que hemos pretendido en esta discusión. Y tenemos todavía algunos minutos para ver si alguien de ustedes tiene algún comentario por parte del público, que sería muy interesante, dado que pues es un podcast en vivo, contar con la opinión de los presentes o alguna pregunta que tengan para alguno de los aquí presentes. A ver, vamos a ver si alguien tiene algún comentario. Sí, te escuchamos. ¿Qué tan viable con el nuevo Plan México y una nueva suscripción de importaciones? Sí, o sea, ¿qué tan viable es esto en el contexto de la política económica y la falta de una política industrial en México? Fundamental, porque
mientras sigamos teniendo esta dependencia tecnológica, estamos expensos a choques externos muy severos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, esto de los aranceles. Nosotros estamos exportando muchas manufacturas, pero si vemos también el monto de las importaciones, concretamente para la industria automotriz, es muy alta, de tal manera que la balanza comercial ha presentado superávit, pero la balanza manufacturera tiene déficit. Entonces, ese es un elemento muy importante que tiene que resolver, y lo tiene que resolver la política fiscal, porque no se hace política industrial si no hay política fiscal. El desarrollo estabilizador lo demostró, y además para que los ingresos suban, los ingresos tributarios, los ingresos públicos, tiene que haber crecimiento primero. Entonces, de nada nos ha servido tener estabilidad monetaria con una economía altamente abierta, pero muy dependiente de importaciones, aquellos sectores que exportan. Entonces, y eso ha sido el factor ausente desde la década de los 80, de la crisis de la deuda para acá. La prioridad ha sido estabilizar a la economía en la crisis de la deuda, atender en los compromisos con los acreedores, bajar la inflación, aplicar políticas ortodoxas, y después vino la profundización de la desregulación en una economía que no estaba preparada porque no había cumplido la etapa de sustitución de bienes de capital. Entonces fue muy fácil decir, pues entonces ahora exportemos manufacturas, pero si me dicen, ¿se puede hacer? Pues claro, ahí están los tigres asiáticos que empezaron este proceso en 65, ¿no? Y que, en efecto, diría Alice Amsden, era Previs en Asia, aplicó la política de Previs, de terminar de sustituir la tercera etapa de sustitución de importaciones. Yo creo, y a eso me parece que le está apostando Sheinbaum, pero en una condición muy complicada, en una economía globalizada donde hay cadenas de valor fuertemente articuladas que han hecho mucho más dependiente a la economía mexicana, y el choque de oferta después de la pandemia lo mostró. O sea, no había semiconductores, no había chip, no había nada, y nos aplicaron una política como para contener la demanda, porque la demanda después de la pandemia empezó a recuperarse más rápido que la oferta, y la oferta, pues, si bien no era una economía de guerra, fue una economía donde se paralizó a nivel internacional la actividad económica. Entonces, esas son lecciones que tenemos que aprender, y yo vuelvo a insistir, no hay política industrial si no hay política fiscal activa. Ahora, solo quisiera agregar un elemento fundamental que mencionó la doctora Mónica y que después retomó el doctor Feregrino. La política social fue uno de los grandes, el gasto social fue uno de los grandes sacrificados en estas políticas procíclicas. Y empezaron a reparar en ella hacia la década de los 80, cuando ya no solamente hablábamos de pobreza, hablábamos de pobreza extrema. O sea, ciudadanos o grupos vulnerables que no tenían para satisfacer sus necesidades alimentarias día a día. Y entramos entonces a una política social focalizada, pero hoy estamos peor. Hoy estamos peor porque estamos en una política social monetizada. No es que estemos en contra de estas becas, ayudas y demás, pero eso ha implicado descuidar lo que dijo el doctor Feregrino. Hay una infraestructura social que también debe hacerse, es decir, ¿dónde está la educación, la salud, la vivienda? Y eso es otro tipo de inversión, y eso lo ha descuidado, y lo descuidó López Obrador, y no se ve que con Sheinbaum vaya a haber un giro de esa política social. Y vuelvo a repetir, la política fiscal hoy en día tiene más posibilidades de generar condiciones de crecimiento estable en los países en desarrollo, de cumplir las funciones de distribución del ingreso, de estabilidad del ciclo económico y de asignación de factores productivos a la producción y abastecimiento de bienes y servicios en general. ¿Para qué? Para crear la cultura del pago de impuestos, porque hay esa desincentivación para pagar impuestos, ¿no?
Entonces, hay un grave problema en la política social. Y esto que ahora están aplicando no está mal, pero es la monetización del gasto social y tiene un efecto inmediato, pero esas becas y eso demás se va al consumo inmediato. ¿Y qué pasa con la infraestructura social? El sector salud está tremendamente destrozado, la educación en todos los niveles está mal, la calidad, la infraestructura física y la vivienda social no lo digamos. Entonces, ha sido un atraso de casi 30 años para rescatar eso. Y esta 4T no la ha resuelto y lo resolvió parcialmente y no ha atacado las causas de esa pobreza y pobreza extrema. Vean las cifras que se mencionan y el gasto de esos sectores vulnerables se va a consumo. Entonces, eso no tiene un efecto multiplicador macro. Tenemos que reorientar la política social. Y es muy importante. Ahora, tiene tres ejes o tres instrumentos la política fiscal, que es la deuda, que es el gasto y que es los ingresos o la política tributaria. Y también ellos tienen que aplicarse de manera coordinada. No es posible que haya un gasto y que el Banco Central eleve la tasa de interés, porque ese efecto positivo del gasto social pues se diluye porque le pega a la inversión, esa política monetaria, ¿no? Entonces sí hay fuertes contradicciones que López Obrador no lo resolvió y hablaba de que iban a cambiar la política y era la gente que utilizaba más el lenguaje neoliberal. Decía que tenemos finanzas públicas sanas. ¿Saben lo que implica utilizar ese concepto? Ese es un concepto neoliberal, ese es un concepto convencional. Decir que tenemos un déficit bajo en unas circunstancias cuando hay un crecimiento muy bajo, pues eso es más que neoliberal. Eso es más que convencional. O sea, no se mide una economía, no se miden unos fundamentales macroeconómicos porque tengamos un déficit bajo o una inflación baja, sino cómo conseguimos eso. ¿Cómo conseguimos que baje la inflación? Subiendo la tasa de interés, pues le pega a la inversión, ¿no? Entonces, digamos, la discusión es mucho más compleja y en el sexenio anterior y en yo digo que siguen utilizando un lenguaje más neoliberal que los neoliberales. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Es que muchas veces la infraestructura se olvida que es un gasto permanente. Y lo crea hospitales, crea escuelas, y como hay conflicto de intereses, se olvida que existe ese tema. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad más fiable como para que todo esto funcione? Okay. Porque hay muchísimos ustedes como para que algo. Sí, hace poco me entrevistaron sobre las carreteras y el segundo piso y por qué estaba subiendo de precio, ¿no? Y pues sí le dije, pues no es rentable, o sea, un privado no puede hacer una carretera, no es rentable. Entonces, la misma rentabilidad, ¿no?, tan baja que tienen, los va a sacar del mercado. ¿Y quién va a intervenir? El Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se va a dar la respuesta, ¿no? Que así sucedió con Calderón, o sea, el rescate carretero fue eso, ¿no? O sea, básicamente dejó que los privados no invirtieran y pues cayeron en desgracia las carreteras y luego cuando las volvieron el gobierno a hacer públicas, las dejaron bien y luego otra vez las volvió a privatizar, ¿no? Entonces ese es ya el segundo momento que no debe pasar. Pero yo creo que sí hay cuestiones de economías de escala y cuestiones importantes de rentabilidad que se tienen que considerar con el gasto público. O sea, la presa china que se hizo que se ve desde el cielo y no sé qué, es enorme, nunca la hubieran hecho los privados. O por ejemplo, privatizar la FES, ¿no? ¿Tú crees que sería rentable? Yo creo que no habría alumnos que vinieran a los alrededores. O sea, ya hay un TEC, ya hay una Ibero, ya hay y hasta ahí, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que tiene que ser sostenible, creo, nada más. O sea, que se sostenga, listo. O sea, no tendría por qué generar utilidades, ¿no? Pero sí esa rentabilidad de verla a 200, 300 años, porque ese es el problema, como tú dices, ¿no? Esos intereses que están ahí y entonces de esa forma creo que podría funcionar. O sea, cambiar un foco ese enfoque, ¿no? Sí, Moni. Bueno, yo
Creo que abordaría la pregunta desde dos perspectivas y me regreso a lo que comentaba en alguno de las intervenciones previas. El lenguaje neoliberal nos ha permeado a tal punto que pensamos en términos de rentabilidad, cosas que no necesariamente deberían de ser rentables. Acuérdense que es muy diferente la forma y los indicadores que se utilizan para evaluar un proyecto de inversión privada y un proyecto de inversión pública. Solamente por destacar una característica, en un proyecto de inversión privada, pues tomamos en cuenta la tasa interna de rendimiento, el periodo de retorno de la inversión, y en un proyecto público, la variable fundamental es la población objetivo beneficiada. Yo plantearía eso como un primer elemento. Es diferente el análisis de una inversión privada y de una inversión pública. Y un segundo elemento que yo destacaría es que, retomando también ciertos argumentos convencionales, esta idea del efecto crowding out o el efecto expulsión, ¿verdad? Que la inversión pública termina expulsando a la inversión privada, cuando deberíamos de pensar en términos no de inversiones sustitutas, una sustituye a la otra, sino de inversiones que se complementen. Por ejemplo, acá en el norte, pues que estamos viendo quienes vivimos por allá por Cuautitlán, Tepozotlán, vemos que todo eso está lleno de parques logísticos. Si a esa inversión privada la complementamos con una inversión pública en carreteras, con una adecuada conexión, pues obviamente tendríamos un sector logístico que fuera eficiente. Entonces yo puntualizaría ahí en eso. No podemos plantear ni usar los mismos criterios para inversión pública e inversión privada, y tendríamos que pensar, creo yo, en complemento, una complementa a la otra. Yo pensaría que eso de alguna forma podría eliminar los conflictos de intereses. Gracias. Sí, doctora, por favor. Sí, yo creo que esta pregunta de la infraestructura es muy importante porque la infraestructura pública genera expectativas a la inversión privada, ¿no? Esa es la idea central de Keynes cuando hablaba de política fiscal, ¿no? De gasto público. Pero además hay un aspecto que siempre se toca de manera ideológica cuando se critica la política fiscal, y surge precisamente en los 70s esto de la poca transparencia en el ejercicio del gasto. Y eso se ubica en la discusión de la planeación, ¿no? Víctor Urquidi, el mismo Antonio Mena, el padre del desarrollo estabilizador, siempre dijeron, se debe planear el gasto público, ¿no? No obstante, digamos, en algunas situaciones, en algunos casos, el problema de la poca transparencia, la no rendición de cuentas, y que se vivió en el sexenio anterior y que hoy se sigue viviendo, ¿no? Enormes cantidades de gasto público ejercidos o que desaparecieron sin tener ningún resultado. Con ese fantasma siempre ha cargado la política fiscal, ¿no? El ejercicio del gasto público ha sido una, digamos, de las partes más críticas de la política fiscal. Yo creo que eso se tiene que retomar. Eso se tiene que retomar en términos de la planeación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, porque finalmente son ingresos públicos. Entonces, sumado a esto que comentan los doctores, pues es muy importante, ¿no? Nada garantiza que se diga un gobierno de izquierda si no hay cuentas, si no hay rendición de cuentas,
¿no? De repente en este mismo gobierno se hacen ajustes, se desaparecen fondos, fideicomisos y uno pues no ve hacia dónde va a parar el dinero, ¿no? Este uso electoral del gasto público o de las políticas públicas muy emergentes, muy de corto plazo, muy con fines políticos. Esa es una cuestión que tiene que ser criticable en este tipo de gobiernos. El hecho que se digan de izquierda no significa nada. O sea, la política fiscal debe tener reglas, debe ser planeada, debe rendir cuentas y debe ser transparente. Bueno, más que una pregunta, era como un enfoque que yo creo sobre la política actual y siento que, desde mi punto de vista imparcial, siento que esta política actual, aunque se dice que no, creo que sigue siendo con enfoques neoliberales. Entonces, con lo que, bueno, ya se ha dicho anteriormente, creo que el problema aquí es que sí se puede dar apoyo y todo, pero no innovan. O sea, no dan apoyo, pero a la vez no dan fortalecimiento a lo que ya está. Entonces eso siento que también puede ser como un desvío y una mala inversión, porque de qué sirve dar más cosas si lo que ya tienes lo dejas a un lado. Entonces creo que también eso se dio con el COVID-19, de que se dejó de lado la salud cuando se supone que era una pandemia mundial, ¿no? Entonces creo que esa es como mi pregunta o mi duda, si ustedes consideran que más que dar apoyo es más que nada fortalecer a lo que ya está y fortalecer a los sectores económicos que también ya se tienen, para que pues sí pueda haber una sinergia tanto en la política, en el apoyo, la política fiscal y monetaria. Yo sigo creyendo que es un tema, es bien complicado quitarse ciertos argumentos y ciertos análisis, sobre todo porque pues esta idea de balances fiscales equilibrados, de disciplina fiscal, electoralmente hablando, pues es muy atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay elementos que van más allá de lo meramente económico, seguramente dentro del gabinete, algunos secretarios de Estado, si pudieran tener alguna, no me atrevo a decir particularmente quiénes, pero sí pienso que pudieran, si también esto lo posibilitara, porque recordemos que también hay un tema no nada más político, sino también un marco regulatorio que inhibe pues un cierto déficit como proporción del PIB. Entonces, hay ciertas cuestiones legales, electorales, que a veces no permiten, por hablar nada más de la cuestión meramente fiscal. El tema de política industrial pues también está complicado, ¿no? Porque pues implica trabajar con empresarios y llegar a acuerdos también que pueden presentar diferencias políticas, ideológicas, etcétera. Y pues a mí creo que de lo que usted menciona, pues hay cosas que me preocupan, los jóvenes, por ejemplo, que pues tienen que enfrentarse a dinámicas nuevas, a todos estos procesos que van a generar cambios, ¿no? Y que quienes están estudiando en este momento la licenciatura, pues tendrán que especializarse en sectores de actividad económica o en nuevas formas de trabajo o en nuevas formas de generar ingresos, que tendrán como base fundamental esa innovación. Entonces es complicado, pero yo sí apuntaría a esta cuestión de marcos legales y de aspectos políticos, este discurso que gana simpatías, ¿no? De un balance fiscal, por señalar algunos elementos. Sí, a mí me parece, sí, profundamente neoliberal el hecho de que esas transferencias monetarias, ¿no? Que no generan inflación, obviamente, porque luego hasta eso dicen que genera inflación, sí, y que están, ¿no? Pues evidentemente son impuestos, ¿no? Son profundamente neoliberales, pues sí, porque a ti te llega la transferencia y tú tomas la decisión de qué hacer con ella, ¿no? Y entonces sí falta una política más amplia, ¿no? De un amplio espectro,
porque precisamente el gasto termina, como ya decían, en comprar gancitos, ¿no? En Coca-Cola. O sea, terminan esas mismas empresas, ¿no? No está mal tampoco porque, bueno, al final son las empresas grandes que tenemos, ¿sí? Pero, pues, de alguna forma sí es necesario ampliarlo, ¿no? No estoy diciendo que se dirija el consumo a algún específico, ¿no? Pero sí, al menos a las empresas de la región o promover ese tipo de cosas. Pero sí era necesaria la distribución del ingreso, la monetización, ¿no? Como dice la doctora, pero sí era necesaria, ¿no? O sea, definitivamente, como sabemos, hay mucha gente que en algún momento trabajó formalmente, luego trabajó informalmente, pero siguió trabajando hasta los 70 años y no tienen una pensión. Híjole, ¿no? Está bien difícil. Entonces, creo que está muy bien, ¿no? A mí me parece súper bien. Entonces, dicen mis primas, no, mis tíos ya no nos hablan, ¿no? Se van al Tox y a nosotros nos dejan por ahí, ¿no? Con su pensión y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también, sí, al final sí genera ciertos... sí tiene unos aspectos positivos, pero sí es limitada, ¿no? Sí, yo creo que hay que considerar 3 momentos importantes de este proceso de cambio de la economía mexicana y de muchas de las economías en general. Recuerden que el proceso de liberalización empezó de apertura en la década de los 70 y fue Estados Unidos precisamente con la declaración de la no convertibilidad y luego empieza a flexibilizar su sistema financiero, pero México no es Estados Unidos, ¿no? Y no obstante lo hicimos. Bueno, entonces, en México empieza el proceso de disminución de la participación del Estado en 1935 con la banca. La banca deja de ser una banca especializada para convertirse en una banca universal y de ahí vienen todos los cambios. Después después de la crisis de la deuda, viene el proceso de desregulación y de políticas de ajuste en 1983. Y después viene la profundización de estas políticas de regulación, de achicamiento de la participación del Estado, pero de achicamiento para el crecimiento con desarrollo, es decir, con distribución del ingreso, porque se benefició bastante en este proceso el sector privado. Y menciono esto porque es muy importante lo que los últimos 2 gobiernos, o el anterior y este, han dicho que toda esta política neoliberal viene del pasado, y en efecto. Y también es cierto que en un sexenio, el anterior, no se iba a resolver todos estos desequilibrios estructurales de la economía mexicana, históricos, y que se profundizaron con toda esta política. Eso es cierto. Repetirlo hasta el cansancio, como lo hacía López Obrador, no tiene sentido, ¿no? Es el pasado, fueron los anteriores, la crítica es la oposición, eso no nos lleva a ningún lugar. Sin embargo, en seis años no se hizo mucho, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, ¿era necesario una obra pública como el Tren Maya, con todo lo que implicó? ¿Era ese una obra de infraestructura que generara efectos multiplicadores de arrastre al sector de la construcción y a nivel macroeconómico? Porque los costos ecológicos y los costos económicos financieros son altísimos. Hoy en día reconoció Bárcenas que hubo muchos destrozos, ¿no? Todavía hay muchos reclamos de la gente que fue desalojada de esta parte. Entonces, uno se pregunta, ¿esa sería la obra magna? ¿Esa era la obra pública que necesitábamos? Y coincido con esto de que pues el gobierno, no sé si porque hay desconocimiento en términos del discurso convencional, y utiliza términos que, como bien lo dice la doctora Mónica, son términos que en un contexto teórico tienen un sentido, tienen un significado y tienen un efecto. Decir que tenemos finanzas públicas no es lo mismo decir que tenemos finanzas funcionales, ¿no? Decir que un déficit bajo es bueno, yo preguntaría, ¿cómo lo consiguieron? ¿Cómo logramos a ese déficit? Entonces, no todos estos desequilibrios que los tienen las economías estructurales, una mejora no significa que estemos en un mejor escenario. Entonces, creo que en ese sentido, a mí me sorprende que en esta guerra de aranceles, Claudia Sheinbaum haya dicho que descuidamos el mercado interno,
¿no? O sea, eso es lo que todo enfoque heterodoxo dice, es muy importante, pues sí, que la economía se abra porque la demanda externa pues, nos permite crecer más, pero cuando la demanda externa cae, pues nosotros sucumbimos, como fue la crisis del 2008. Y se contrajo el mercado interno. Y es que además el plan era el nearshoring, ¿no? Exactamente. O sea, si se fijan cómo le apostamos a efectos de muy corto plazo, no hay una visión de política económica integral de mediano y largo plazo. A lo mejor la inflación que nosotros debemos tener no es la de 3 más menos 1, pero sí es cierto que debemos bajar la inflación, porque la inflación afecta a los que menos tienen, a los que menos gastan, a los que tienen ingresos bajos, porque ellos consumen su ingreso corriente día a día. Por supuesto que eso es, pero uno dice, ¿y quién dijo que nuestra economía puede soportar una de 3 más menos 1? ¿Y por qué no primero fijamos el crecimiento del PIB en 4 o 5 para generar 1 millón de empleos? ¿Por qué primero condicionamos al crecimiento del PIB a esa tasa? Yo no estoy diciendo que crezcamos al infinito con un déficit. Eso es lo que implica, esa complejidad es la que implica una política económica integral. Y estamos hablando de una economía mixta, y estamos hablando de una inversión pública y privada que se complementan. Y estamos hablando de una capacidad de un Estado que quiere dirigir a la inversión privada hacia ciertos sectores, incentivar a la pequeña y a la mediana. No hay política para la pequeña y mediana empresa, son muy de corto plazo y muy de prisa, ¿no? Ya cuando no hay, esas empresas en Japón, en China, representan el 80% de generación de empleo. Entonces, se han perdido esas oportunidades por apostarle todo a la apertura. Y yo no estoy diciendo que nos opongamos, solo digo que puede haber forma de hacer las cosas, ¿sí? ¿Cuánta soberanía tenemos un gobierno con eso? Pues la que tengamos simplemente en el TLC hubiéramos dicho, yo no puedo abrir el mercado textil, yo no puedo abrir el mercado del zapato. Hoy en día Sheinbaum diciendo que va a potenciar eso, cuando está destruida la industria del zapato, está destruida la industria textil, que era altamente generadora de empleo, quizás no en las mejores condiciones laborales, porque es eso, la pobreza laboral, y eso se ha descuidado. Se han destruido marcos institucionales en estos intereses electorales, se han destruido esas partes, ¿no? Entonces tenemos una experiencia que hay que rescatar, lo que hoy es viable, ¿no? Por ejemplo, del desarrollo estabilizador, nuevamente se vuelve a estudiar el desarrollo estabilizador porque nos dio una gran experiencia, que el control de la inflación o la baja inflación y el bajo déficit fue gracias al crecimiento económico. Estas variables no las vamos a poder, mantener estables en el mediano y largo plazo si no hay crecimiento. Esa es la experiencia que nos dejó el desarrollo estabilizador. Ahora, no es el mismo contexto internacional, en efecto. Éramos una economía más protegida, hoy estamos en una economía abierta, pero eso no significa que pues, no podamos aplicar políticas que nos permitan enfrentar estas circunstancias. Pues para eso se necesitan los hacedores de política, para eso están ahí, el secretario de Hacienda y del Banco de México, pero jalan por su lado. No hay una política, no solamente diríamos de coordinación de la política fiscal, monetaria y cambiaria, la política industrial, simplemente no se ve una política económica de corto, mediano y largo plazo, que implica la coordinación de estos instrumentos para el caso concreto de nuestra economía. ¿Qué tanta soberanía tenemos para negociar? En este contexto pues, se verá, pero si no hay ni ese propósito y nos sumamos a la ola de la liberalización y nos sumamos a todos estos nuevos paradigmas económicos, pues uno lo ve con la aplicación de metas de inflación en un país donde teníamos condiciones, características estructurales totalmente distintas a lo que dice el modelo teórico. Y lo aplicamos, y para aplicarlo tuvimos que hacer todos estos mecanismos que nos han llevado a un círculo o a una vulnerabilidad mayor. Cuando hay ajuste del tipo de cambio, pues la deuda externa sube su valor en moneda interna, porque el tipo de cambio nos pega y inmediatamente hay que subir la tasa de interés para evitar que se fuguen los capitales,
O sea, nosotros mismos hemos generado mayor vulnerabilidad a la que ya nos genera estar articulados en una economía globalizada donde hay fuertes asimetrías entre los países industrializados y nuestros países. Entonces, yo creo sí que en efecto, y no lo creo que lo vaya a resolver Sheinbaum. Ahorita está más apurada con los aranceles que una política integral. ¿No? Yo siempre digo, ¿de verdad esta obra del Tren Maya era la gran obra? No ha tenido resultado. Y claro, todas las obras públicas tienen retardos por la amortización hasta que se echa a andar, pero esta ni ha empezado, ya empezó y tiene graves problemas, ¿no? O sea, por todo esto con fines políticos, con fines electorales, ¿no? Entonces, pues así es. Totalmente de acuerdo, doctora, y con todos ustedes que han comentado al respecto de estas preguntas tan importantes para la mesa. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y hemos llegado al final de este episodio. Me siento muy contenta de vivir esta experiencia con ustedes. Los invito a que sigan pendientes de los eventos de la Semana de Economía en esta edición número 25, ya que hay más de 20 actividades preparadas para ustedes. Acérquense a la coordinación para más información y disfruten mucho de las actividades. Agradezco también y felicito a la FES Zacatlán nuevamente por todo lo que nos ha dado en estos 50 años. Y bueno, a la doctora Tere, a la doctora Mónica, al doctor Jorge, les agradezco mucho su compañía. Espero tenernos pronto de regreso. Les reitero mi admiración y pues por sus increíbles trayectorias. A los tres, muchas gracias. Gracias. Voy a hacer entrega de sus reconocimientos. Voy a dar lectura al primero. La FES Zacatlán otorga la presente constancia a la doctora Teresa López González por participar en el podcast El Panorama de la Política Macroeconómica en México, impartido en el marco de la Semana de Economía número 25. Muchas gracias. Gracias, doctor. Lo mismo, muchas gracias a la doctora Mónica Mimbrera por participar en la grabación de este podcast, así como en la Semana de Economía. Y al doctor Jorge Peregrino, de igual modo, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, les agradezco también a todos los presentes el día de hoy por el interés en esta actividad y antes de irme les comento que los últimos jueves de cada mes tenemos un episodio nuevo para todos ustedes de este podcast y también próximamente un nuevo capítulo de Conversaciones de Coyuntura Económica. Nos vemos a las 6 de la tarde en Económicas UNAM, que es el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, en Coyuntura Económica IEC en Spotify. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos mucha información coyuntural para ustedes y que descarguen el boletín Coyuntura Económica entrando a camp.iec.unam.mx. La descarga es gratis. Yo soy Eufemia Basilio y los espero en otro tema de Coyuntura Económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.